Ahora tenemos al doctor Orestes Cabanilla Sánchez. Él es médico ginecobstetra, trabaja en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Nos va a hacer el tema sobre enfermedad pélvica inflamatoria y acceso tubo ovárico. Adelante, doctor Orestes. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, estimados amigos. Un feliz día del trabajo. Para mí es un honor estar con ustedes en estos momentos, en este curso online organizado por nuestro cuerpo médico. Agradezco la gentileza, la invitación de nuestro presidente del cuerpo médico y de toda su directiva del cuerpo médico del glorioso Hospital San Bartolomé por haberme invitado a participar en este curso tan importante, a pesar que es el último ponente, pero voy a tratar de hacer lo más breve, lo más entendible posible sobre la patología que me he encargado. Como verán, el tema que me he encargado es un tema muy, entre comillas, fácil, complejo, y a la vez es que está totalmente subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque esta patología de enfermedad pélvica inflamatoria lo maneja desde el farmacéutico, los profesionales de la salud, los médicos. Y lo más lamentable, nosotros los médicos, no registramos nuestras patologías verdaderas en los SIGOS. Traté de buscar información, así en estadística, en epidemiología de MINSA, de todo, para ver si tenemos una estadística verdadera sobre la enfermedad pélvica inflamatoria. No la tenemos así, es real, ¿no? Es poco. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que tomar conciencia, y quienes trabajamos en cualquier nivel donde nos encontremos trabajando, el primer nivel de atención, nuestros hospitales, los institutos, tenemos que hacer nuestros SIGOS. No solamente poner N73, N738, N739, sino colocar la verdadera, el verdadero código de series. De esa manera podemos tener nuestra patología. Entonces, el objetivo es actualizar los datos disponibles en referencia a la enfermedad pélvica inflamatoria para poder unificar criterios, diagnosticar y terapéuticos, y así minimizar las complicaciones que a corto y largo plazo puedan derivar. El método que se ha revisado en la literatura es el PADMED, atendiendo sobre todo las guías clínicas del CDC de Atlanta de 2015 y los básicos de patogenesis, microbiología, etiología, fisiopatología de la CEPI, ¿no? Vamos a ver la introducción de la enfermedad pélvica, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones, acceso tubo ovárico, conclusiones, estrategias para la prevención de las EPI. Sabemos que es un síndrome clínico caracterizado por la infección aguda del tracto genital superior, o sea, del óseo hacia arriba. Esto pues considera una EPI. Cuando ingresa a la cavidad estéril del endometrio, ¿no? Del endometrio, los gérmenes de la vagina ascienden hacia el útero, las trompas, los ovarios y los órganos de la pelvis. No siempre afectan los mismos órganos, pero el mecanismo es el mismo. El tratamiento es similar. Podemos distinguir entonces la endometritis cuando la infección es solo de la cavidad útero, salpingitis, infección de las trompas, oforitis, afectación de los ovarios, acceso tubo ovárico, ováricos. Además de inflamación, el proceso ha ido a más y se produce acceso dentro de las trompas y los ovarios. Es un cuadro grave. La pelviperitonitis es la forma más grave. La infección es generalizada en la pelvis de la mujer, afectando el conjunto de los órganos genitales internos femeninos. Y del óseo hacia abajo es una cervicitis. No olvidemos que gestantes y puérperas pueden tener una cervicitis aislada también. El MINSA hace años no se hizo ningún problema. ¿Qué cosa hizo él? MINSA hizo, bueno, nosotros le vamos a llamar síndrome doloroso abdominal bajo. Y en base a eso,
el manejo sindrómico, ya muchos años lo venimos manejando así, ¿no? Es donde abarca todas las endometritis aisladas y las EPI. Puede comprometer trompas, ovarios, útero. Con relativa frecuencia se acompaña con el compromiso de los órganos pélvicos vecinos. La EPI está causada por un agente de transmisión sexual, el cual asciende dentro del tracto genital superior, distinguiéndose de otros procesos como los originados después de la instrumentación cervical y de otros procesos abdominales primarios que se pueden extender a los órganos pélvicos, ¿no? La flora bacteriana de una mujer sana incluye toda una variedad de potenciales bacterias patógenas. Dentro de estas especies tenemos la Prevotella, Leptotrichia, el Lactopobium y otros anaerobios, y los lactobacilos, que son la mayoría que son elementos de protección. La actividad de estos microorganismos está dada por los cambios hormonales, métodos anticonceptivos, actividad sexual, higiene vaginal, algunas otras que se desconocen. En la mayoría de los casos de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda están relacionadas con las ETS. No olvidarnos eso. El 8 a 20% de las mujeres con cervicitis por gonococo no tratadas y el 8 a 10% de las mujeres con cervicitis por clamidia no tratadas se complican con dicha patología. El uso de dispositivos intrauterinos, las infecciones puerperales, posaborto, procedimientos operatorios, dilatación y curetaje uterino y las histerosalpingografías que frecuentemente solicitamos y nuestros pacientes después están con una EPI. Por eso nosotros les indicamos antibióticos previo a ello, ¿no? Esta patología es más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida con una alta incidencia de 25 a 50% en nulíparas. Deja en muchas ocasiones secuelas tales como esterilidad, algia pélvica crónica. Aumenta la incidencia de embarazos ectópicos, elevando la mortalidad de las mujeres en la edad fértil. Y cualquier mujer puede contraer una EPI, sobre todo las mujeres que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? La infección conlleva la inflamación, la vasodilatación, transferencia del plasma, el daño de la mucosa y la producción de exudado. Vemos que, como decíamos, el 95% de transmisiones es sexual. La instrumentación del tracto genital, la continuidad de infección de los órganos, en órganos adyacentes. Los microorganismos ascienden al tracto genital superior. Esto pues van hacia las trompas, hacen una reacción inflamatoria, mediante la vasodilatación, hacen la transfusión del plasma, la destrucción de la endosarpis, ¿no? En los primeros estadios de esta enfermedad, la luz de la trompa permanece abierta, con lo cual se permite que este exudado salga por la fimbre hacia la cavidad pélvica, lo que produce una peritonitis pélvica. Como resultado de esta inflamación peritoneal, las estructuras adyacentes como ovarios, ligamentos anchos, aumento, intestino sigmoide y ciego se comprometen en el proceso inflamatorio. La tensión de oxígeno en estos tejidos inflamados y necróticos disminuye, lo que favorece el crecimiento de la flora anaerobia. La destrucción del tejido con la posterior degradación lleva a la formación de abscesos. Las vías vemos la ascendente 80-90%, linfática 6%, hemática 3% y la continuidad 3%. La clamidia trachomatis es el 50-60% de la EPI. Pues, lo bueno que esto es menos apartosa porque su tiempo de incubación es de 10 a 15 días, ¿no? Bueno, produce dolor sordo, ¿no? En el bajo vientre. En cambio, la Neisseria gonorrhoeae, el 15%, aparece abruptamente en 24 a 72 horas, con un flujo maloliente. ¿Quién de nosotros no hemos atendido pacientes con gonorrea? Y el olor es muy característico, ¿no? El otro microorganismo es Mycoplasma genitalium, la E. coli. Otros anaerobios, endometritis, posparto, aborto o legrado. Los bacilos gram negativos, más los anaerobios, dan endometritis post-trauma. Mycobacterium tuberculosis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Cuando una paciente tiene 2 episodios de EPI al año y que tiene un DIU, tenemos que cultivar ese DIU, por lo que la actinomicosis está ahí en ese germen que da cuando tiene el paciente con DIU. Vemos que los microorganismos de transmisión sexual, la Neisseria gonorrhoeae, clamidia, los patógenos respiratorios, hemos dicho que la Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, de microorganismos endógenos,
Streptococo, Mycoplasma hominis y T. Mycoplasma reniticum y el Prefermentans Bacteroides fragilis y la E. coli. ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen? Existe una clara relación entre la EPI y las enfermedades de transmisión sexual, de tal forma que comparten muchos de los factores etiopatogénicos. La población adolescente presenta un riesgo relativo 3 veces mayor de EPIs debido a las prácticas sexuales de mayor riesgo. La colocación de un dispositivo intrauterino, como he dicho, especialmente en las 3 semanas posteriores a su inserción, y cualquier maniobra diagnóstica terapéutica uterina como hidrosalpingografía, histeroscopía, en estos casos el agente causal no será la Neisseria gonorrea ni clamidia, como también hemos visto pacientes adolescentes con abscesos tubováricos, ¿no? Y eso, adolescentes que nunca tuvieron relaciones sexuales. Múltiples compañeros sexuales, factores de riesgo, antecedentes de EPI, factor predisponente para nuevos episodios, tanto por persistencia de los factores de riesgo como por pareja no tratada. Nosotros cometemos muchos el error, damos a la pareja el tratamiento, damos a la paciente, pero, perdón, no a la pareja o a las parejas. Tenemos que obligatoriamente nunca olvidarnos de la 4C, que eso muchos años lo venimos manejando en el manejo sindrómico. Los métodos anticonceptivos de barrera y los hormonales por la modificación que provocan en el moco cervical actúan como factores protectores para la EPI. Edad mínima de 25 años, la CTS, historia vaginosa y bacteriana y cervicitis, otros factores de riesgo, ¿no? Como dijimos, el DIU solo tiene relación con la EPI en los 3 meses posteriores a la inserción por la manipulación. Abortos, instrumentación uterina, cirugía cervical y término del embarazo. El cuadro clínico. El cuadro clínico es muy característico, ¿no? Existe gran variabilidad en la forma de la presentación de la EPI, desde formas subclínicas prácticamente asintomáticas hasta cuadros graves de abdomen agudo. El síntoma más frecuente es el dolor hipogástrico, generalmente sordo y bilateral, siendo característico que aparezca durante o inmediatamente después de la menstruación y que se agudiza con la maniobra de Valsalva. Otros síntomas son dispareunia profunda, sangrado genital anormal, disuria típica, náuseas y vómitos. Además, a la inspección vaginal con espiguloscopía se podrá objetivizar cervicitis y leucorrea purulenta y maloliente. Periodos menstruales más prolongados y o más profusos. Retorcijones o manchados a lo largo del mes. Cansancio, debilidad, fiebre, vómito, náuseas. A la exploración con el tacto bimanual es característico que la paciente muestre dolor importante a la movilización uterina y anexial. Si este es predominante unilateral, habrá que sospechar la existencia de un acceso a este nivel. No olvidemos que el movimiento cervical agudo, la sensibilidad uterina y anexial en el examen pélvico bimanual son las características definitorias de la EPI sintomática aguda. Para mejorar la especialidad es muy importante obtener al menos uno de los siguientes criterios adicionales: la temperatura mayor de 38, secreción mucopurulenta cervical o vaginal, presencia abundante de leucocitos de exudado vaginal en muestra directa o suero salino GRAM, aumento de la velocidad de la eritrosedimentación o PCR, no son específicos. El diagnóstico microbiológico de infección de cervical por Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis, si el resultado es negativo, no descartar una EPI, ¿no? Diagnóstico histopatológico de endometritis es con la biopsia del endometrio. El diagnóstico por imagen, tanto ecografía, resonancia o tomografía, se ve el líquido en las trompas de falopio, que podemos encontrar asociada en algunos casos al líquido libre peritoneal, masas tubováricas o estudios Doppler que sugieran la hiperemia. Hallazgos en la laparoscopía concordantes con EPI se considera el gold estándar, ya que sus hallazgos son definitivos. Aun cuando los signos y síntomas están presentes, el valor predictivo positivo del diagnóstico clínico en comparación con la laparoscopía está entre 65 y 90%. Cuando se sospecha de una EPI, se recomienda solicitar estudios analíticos serológicos para descartar otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis y VIH, siempre con previa información y su consentimiento informado. La prueba de laboratorio, una biometría hemática completa con se ve leucocitosis, las enzimas hepáticas normales o elevadas en pacientes con náusea intensa y vómitos con síndrome de Fitch-Curtis. Vemos que el dolor en
En el hipocondrio derecho, el superior derecho, ¿no? El abdomen por inflamación de la cápsula hepática, examen de orina puede ser ausencia de infección, preparación salina de la excreción cérvico-vaginal, leucocitos, las pruebas para Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis y otras ETS. El diagnóstico de la EPI es una entidad compleja y difícil de diagnosticar, debido a la falta de especificidad de sus síntomas y signos. Retrasar el diagnóstico y por ello el tratamiento supone aumentar las secuelas inflamatorias, por lo que se recomienda iniciar tratamiento antibiótico en aquellos pacientes con dolor abdominal en las que esté presente en la exploración al menos de los siguientes criterios mínimos. El diagnóstico tiene que ser clínico. Los criterios de la CDC, ¿no? Según Hager, ¿no? Dieron criterios mayores y menores. Dolor, sexo, ¿no? Dicen dolor o hipersensibilidad abdominal baja, sordo, pesado, dolor o hipersensibilidad anexial uterina a la exploración, dolor o hipersensibilidad a la movilización del cuello uterino, historia de actividad sexual reciente y la ecografía no sugestiva de otra patología. Estos son los criterios mayores. Dos criterios de esto nos da el diagnóstico de más uno, un menor, nos da el diagnóstico de una EPI. Los criterios menores, dijimos que es la temperatura 38.3, ¿no? Leucocitosis mayor a 10.500, sexualidad cervical o vaginal purulento o anormal, presencia de glóbulos blancos en secreciones vaginales, velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada, datos de laboratorio de infección cervical con Neisseria gonorrea o clamidia trachomatis. Y los criterios definitivos, vemos que evidencia histopatológica de endometritis en la biopsia endometrial, ecografía transvaginal o imágenes de resonancia nuclear magnética, mostrando engrosamiento, abscesos tubáricos o del complejo tubo ovárico con o sin líquido libre en la cavidad, anormalidades laparoscópicas compatibles con EPI. Estos igual los criterios mayores y menores y los métodos de diagnóstico. Vamos a ver la clasificación con los famosos estadios de Monif, y también la clasificación laparoscópica. De acuerdo a estos estadios, vamos a elegir nuestro tratamiento. Damos tratamiento oral o parenteral. Vemos que si la EPI, el estadio 1, según Monif, dice que la EPI es salpingitis aguda sin pelviperitonitis. Acá no es pelviperitonitis, es decir, sin pelviperitonismo. En segundo grado, ¿no? Segundo estadio, ¿no? Esta es la EPI moderada, salpingitis aguda con pelviperitonismo. Y el tercero es la EPI severa, salpingitis con formación de abscesos tubováricos. Y la EPI muy severa es rotura de absceso tubovárico y shock séptico. Vemos acá el estadio 1, estadio 2, o sea, salpingitis sin peritonismo, con peritonismo, salpingitis con absceso, ¿no? Por ejemplo, el absceso tuvo, formación de abscesos tubováricos, y el cuarto es los abscesos tubováricos rotos, ¿ya no? La clasificación laparoscópica, vemos que es eritema leve, edema en las trompas, se mueven libremente, no hay exudado purulento. Moderada, cuando hay edema más marcado, material purulento evidente, no hay movimiento libre en las trompas, la fimbria puede ser no evidente. Y la severa, cuando existe una presencia de piosalpins o abscesos. En la laparoscopía exploratoria vemos que la serosa tubárica, edema de las paredes, como dijimos, las trompas y exudado purulento provienen de las fibras piosalpins que se acumulan en el fondo del saco. La laparoscopía puede indicarse en lugar de la histerosalpingografía cuando se sospecha de endometriosis. ¿Por qué? Porque cuando sospechamos de endometriosis y encontramos endometriosis, no solamente se diagnostica el compromiso de las trompas y si encontramos endometriosis, sino también podemos solucionar haciendo una electrofulguración de los focos endometriósicos y así podemos liberar, porque muchas pacientes encontramos con trompas bien tortuosas, que están todo pegadas, lleno de adherencias, como tipo telarañas,
y las endometriosis cuando es superficial y cuando es profunda es mucho más delicado todavía. Pero aprovechando que estamos ya en el acto operatorio con la paroscopía, podemos electrofluorar y sacar esos focos endometrióticos. En la ecografía vemos que las trompas ovoideas y distendidas llenas de líquido anecoico o engrosamiento de las paredes tubáricas, tabiques incompletos. Miren acá un tabique incompleto, ¿no? Este es un tabique incompleto. Si la ecografía no proporciona un diagnóstico claro, se recomienda realizar una tomografía computarizada, ¿no? Vemos acá también la apariencia de la rueda de dentada, ¿no? La imagen transversal de las trompas de falopio. Sin la patología tubárica, pero con presencia de líquido libre en cavidad peritoneal, el hemoperitoneal ascite el líquido fisiológico. En estos casos, la porción más fácil, hay que ver, a visualizar la parte de la distal, ¿no? Esta es una epi leve, epi moderada, acá es una epi severa, ¿no? Y la epi crónica, que es muy frecuente, la mayoría de nuestros pacientes que llegan son con epicrónicas y con polifarmacias. En los casos donde se ha extendido un piosalpin, es importante, evoluciona hacia un líquido aséptico, sin desaparecer, apareciendo imágenes sonolucentes retrouterinas. La epicrónica no diagnosticada previamente presenta un diagnóstico ecográfico muy difícil, ¿no? Vemos que acá un piosalpins, su estructura tubular plegada, que corresponde a la trompa, ¿no? Ocupada por líquido ecogénico, ¿no? Acá otro hidrosalpins, la masa quística anecoica con superficie interna dentada, ¿no? Separada del ovario homolateral, que corresponde a la trompa ocupando por líquido con finos pliegues fibróticos, ¿no? Fibróticos acá. Acá es una masa quística, ¿no? Una masa quística con tabiques incompletos. No llegan al otro, ¿no? Acá está incompleto, el otro incompleto también. Vemos acá un hidrosalpins, ¿no? La masa quística tubular con indentaciones en lados opuestos, un lado anterior y lado posterior, llamado el signo de la cintura. Tiene su cintura acá hidrosalpins. Cuando existe hidrosalpins, en reproducción humana, pues disminuye la tasa de implantación en el embarazo, aumenta la tasa de abortos y embarazos ectópicos. Estos tres posibles mecanismos del efecto mecánico conllevan una mala receptividad endometrial y el efecto embriotóxico. Las trompas con hidrosalpins botan un líquido embriotóxico y cuando se embarazan, entonces mueren los embrioncitos, ¿no? Cuando nosotros vemos que diagnosticamos que en reproducción humana que el factor es tubárico y tiene hidrosalpins, le decimos a los pacientes tiene que sí o sí sacarse esas trompas o por lo menos bloquear las trompas. Así sea una mujer joven, esas trompas no les sirven, esas trompas simplemente le van a causar problemas, embarazos ectópicos y o pérdidas de los embarazos. El diagnóstico diferencial debe realizarse tanto con otras patologías del tracto genital como con procesos extragenitales. Los cuadros obstétricos hay que diferenciar con gestación ectópica, aborto séptico. Cuadros ginecológicos, endometriosis severa, torsión o ruptura de quiste ovárico complicado, dismenorrea intensa, ovulación dolorosa, embarazo ectópico. Cuadros gastrointestinales, apendicitis, gastroenteritis, diverticulitis. Cuadros urológicos, cistitis, pilonefritis, crisis renal y litiasis. Y cuadros pulmonales, neumonía basal. Acá en los cuadros gastrointestinales, yo les comento, tuve la oportunidad de tener una paciente de 13 años que estaba tratado por muchos pediatras por gastroenterocolitis, gastritis, y al final fue un absceso tubovárico que al final le tuvieron que solucionar con un drenaje por laparoscopía y más antibiótico terapia parenteral, ¿no? Y la paciente nunca tuvo relaciones sexuales. El tratamiento. Hay que sospechar la EPI en toda mujer joven, sexualmente activa, con dolor abdominal bilateral y exploración bilateral dolorosa una vez descartado el embarazo. Ante la sospecha clínica, se debe instaurar el tratamiento lo más antes posible para evitar secuelas.
Se recomienda utilizar antibióticos de amplio espectro que cubran Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis hasta completar las 2 semanas de tratamiento, los 14 días. Se asociará cobertura para gérmenes anaerobios en casos especiales como acceso pélvico, detección de tricomonas vaginales y vaginosis bacteriana, antecedentes de instrumentación ginecológica, cuadro moderado o grave. La tasa de curación clínica con el tratamiento antibiótico ambulatorio u hospitalario oscilan entre 88 y 99%, y la de curación microbiológica entre 89 a 100%. Por eso tenemos que diagnosticamos a nuestros pacientes lo más antes posible e iniciamos nuestro tratamiento. El tratamiento ambulatorio está indicado en cuadros leves o moderados, que con revelación de la paciente a los 3-5 días de inicio de sintomatología e ingreso hospitalario en caso de no mejoría. El tratamiento hospitalario, cuando la respuesta al tratamiento médico domiciliario no ha sido satisfactoria o se dan las siguientes situaciones clínicas, será necesario el ingreso hospitalario e instaurar tratamiento antibiótico endovenoso que deberá mantenerse hasta 24 horas después de la mejoría clínica para pasar a antibiótico-terapia oral. Enfermedad grave con afectación importante del estado general, fiebre alta y vómitos. Mala tolerancia al tratamiento antibiótico por vía oral, no tolera, entonces tenemos que hospitalizar y dar tratamiento parenteral. Acceso tubováricos, ¿no?, con riesgo de rotura y sepsis, gestación por incremento de la morbilidad materna y fetal, se tiene que hospitalizar. Cuando no es posible descartar patología quirúrgica urgente, tenemos que hospitalizar, y estados de inmunodepresión. ¿Qué recomienda la CDC el tratamiento, para un tratamiento oral? La primera elección dice ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas y metronidazol de 500 cada 12 horas por 14 días. O cefoxitin, 2 gramos intramuscular, más probenecid, no 1 gramo, vía oral, dosis única, más doxiciclina, igual con metronidazol, durante 14 días. Dosis y metro, no debemos olvidarnos, siempre tiene que ir. La otra alternativa es, de primera elección, el ofloxacino de 400 miligramos cada 12 horas, o levofloxacino de 500 cada 24 horas vía oral, más metronidazol cada 12 horas vía oral durante 14 días, no de lesión cuando exista sospecha de gonococo por la evidencia del incremento de resistencia a las quinolonas. Alternativos, no de primera elección, ceftriaxona 250 miligramos, dosis única, y acitromicina 1 gramo a la semana durante 2 semanas. Moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas durante 14 días, no de primera elección por RAM hepática y riesgos cardíacos de la QT largo. La CDC nos recomienda para el tratamiento endovenoso de primera elección ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas, o cefoxitin 2 gramos endovenoso cada 6 horas, o cefotetan 2 gramos endovenoso cada 12 horas, más doxiciclina 100 gramos cada 12 horas vía oral o endovenosa, seguido de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, más metronidazol cada 12 horas de 500 miligramos vía oral hasta completar los 14 días. La otra alternativa de primera elección tenemos clindamicina 900 miligramos cada 8 horas endovenoso, más gentamicina 2 gramos por kilo de peso, dosis de carga, y 1.5 por kilo de peso cada 8 horas posterior, o dosis diaria de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, ¿no?, seguido de clindamicina 400 miligramos cada 6 horas, o doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas, más metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas vía oral hasta completar los 14 días también. Alternativas no de primera elección, ofloxacino 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 12 horas hasta completar 14 días. Ampicilina sulbactam 3 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxiciclina 100 gramos cada 12 horas hasta completar 14 días. Esto es igual, ¿no?, tratamiento. ¿Cuándo vamos a ir a un manejo quirúrgico? Cuando hay shock séptico, abdomen agudo, masas tumorales mayor a 8 centímetros o 9 centímetros, ruptura o fisura del absceso, incremento en el tamaño de las masas anexiales,
persistencia o aumento de la leucocitosis, si tras 48 horas de tratamiento hospitalario no existe mejoría clínica evidente, tenemos que ir a un tratamiento de manejo quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en infecciones graves que no responde al tratamiento con antibióticos en abscesos tubováricos rotos, abscesos persistentes. La laparoscopía exploratoria es la ideal, ¿no? Hoy en día, leves cuando vemos edema, eritema, trompas que se mueven libremente sin exudado, moderada, eritema, edema, material purulento, evidente, no hay movimiento libre de las trompas, y severa presencia de píos salpis y absceso. Una vez más, acá, en reproducción humana, nosotros, la gran cantidad de pacientes que tenemos en reproducción humana es el factor tubárico. Y aquellos pacientes que no es posible hacerles un FIP, no tienen dinero, porque lamentablemente, en el Perú somos 32 millones y medio de habitantes, más 1.350.000 venezolanos, de los cuales 1,5 millones de infértiles, y para satisfacer esa necesidad de ese 1,5 millones se necesita mínimo hacer 150.000 ciclos al año, y estamos haciendo con la justa 4.000 a 5.000 ciclos. De ese 4.000 a 5.000 ciclos al año que hacemos, un gran número son factor tubárico, y de esos pacientes que requieren FIP, no todas pueden, algunas, por más que quieran, no van a poder por el costo, porque el único hospital público que hace FIP es la Maternidad Lima, nadie más. Entonces, ¿qué hemos optado? Y optamos algunos pacientes que tienen adherencias así laxas, se les hace una biosilisis y logramos un embarazo de 60% de embarazos. Cuando existe fibrosis tubáricas, se hace una fibroplastía, ¿no? 50% de embarazos. En hidrosalpis leve, ojo, leve, no es moderada ni severa, menos de 2 centímetros, se realizan neosalpingostomías. Y hemos obtenido hasta 25% de embarazos. Peor era nada. Esos pacientes no podían acceder a un tratamiento. Se les realizó su neosalpingostomía y se embarazaron. Se realizó su fibroplastía por fibrosis tubárica y se embarazaron. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hidrosalpis, como les repito, ¿qué nos dice los protocolos? Tenemos que hidrosalpins es sacar esa trompa, porque ese líquido embryotóxico va a matar al bebé y por las puras gastó tanto dinero. Las complicaciones de la SEPI. Lo hemos dicho durante toda la charla, la ponencia, y vamos a repetirle acá, ¿no? El diagnóstico inadecuado de la EPI, la demora en el inicio de su tratamiento y el uso de una terapia no apropiada puede dar origen a complicaciones que pueden ser potencialmente graves para la paciente y su familia, por sus repercusiones físicas, psicológicas y para la sociedad por el gasto sanitario que conlleva. Las complicaciones agudas más importantes son la rotura de acceso tubovárico, que puede comprometer la vida de la paciente por provocar una peritonitis severa y la existencia de perihepatitis o síndrome de Fitt-Curtis. Este cuadro consiste en como he dicho, en la inflamación de la cápsula hepática y peritoneo abdominal con adherencias entre ellos. La paciente refiere dolor en el hipocondrio derecho que aumenta con la inspiración, la tos y los movimientos. Tanto las enzimas hepáticas como amilasa pancreática son normales. El tratamiento de esta entidad clínica es médico, seguido de las pautas citadas anteriormente, según las guías que hemos mencionado, ¿no? Las secuelas a medio y largo plazo conllevan a la morbilidad en estas pacientes y dependen de la demora en el diagnóstico y consecuentemente el tratamiento antibiótico. Las más frecuentes e importantes son, una vez más, la esterilidad, ¿no?, que conlleva infertilidad, la gestación ectópica, ambas por daño tubárico. A mayor gravedad y número de episodios, mayor es la probabilidad que aparezcan. El agente causal que con mayor frecuencia está implicado, lo hemos dicho al cansancio, es la clamidia trachomatis. Y por eso tenemos que dar tratamiento contra clamidia trachomatis.
Otro es el dolor pélvico crónico. N pacientes nos llegan con dolor pélvico crónico. Este es secundario al síndrome adherencial. Es motivo frecuente de consultas, solicitud de pruebas diagnósticas, prescripción de analgésicos e incluso baja laboral. Pacientes que con dolor pélvico crónico no pueden ir a su trabajo y piden descanso médico y se perjudican ellas y también al trabajo, ¿no? Este es el famoso estudio Pitch que se hizo, el ensayo clínico randomizado más importante que ha valorado el tratamiento de la EPI en los Estados Unidos. Incluyeron 800 pacientes con diagnóstico de EPI al menos moderada y se valoró el índice de complicaciones a corto, mediano y largo plazo en dos grupos de tratamiento, ambulatorio u hospitalario. Las tasas de respuesta clínica fueron similares para ambos grupos. No hubo diferencias en cuanto a las secuelas a largo plazo, incluyendo infertilidad, gestación ectópica, EPI recurrente y dolor pélvico crónico. Se concluye en este estudio que si el tratamiento es el correcto, el índice de complicaciones es independiente de la vía de administración utilizada. Esto no tenemos que olvidarnos. Tenemos que, insisto, al cansancio, hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento desde un inicio. En la secuela, el dolor pélvico crónico es la secuela más frecuente, 50%, la EPI recurrente, 20-25%, absceso tubo-ovárico, de 5 a 25%, dolor pélvico crónico, 18%, embarazo ectópico, riesgo 10 veces más, ¿no? Y en lo que es infertilidad, decimos, luego del primer episodio, 8% conlleva infertilidad. El segundo episodio, 20%. Un tercer episodio de EPI, hasta 40%. Es bastante. El pronóstico, el 12% de los pacientes repiten el episodio. El 6% pueden presentar esterilidad de causa tubárica que puede ascender al 18% si tienen una nueva enfermedad preinflamatoria y llegan al 40% si se repite en 3 ocasiones, hemos dicho, ¿no? Aproximadamente el 25% de los embarazos ectópicos hay antecedentes de EPI y en casi 50% puede mostrarse una salpingitis silenciosa. Entre el 16 y 18% evolucionan hacia la forma crónica de la enfermedad. Ya para terminar, vamos acá, el acceso tubo-ovárico. ¿Cuántos minutitos me quedan, por favor, doctor Johnny? ¿O David? Hola, ¿Cuántos minutitos me quedan? Unos 10 minutos. Ya, perfecto, muchas gracias. El acceso tubo-ovárico es una entidad sumamente peligrosa que puede provocar la muerte a la paciente por shock endotóxico cuando se rompe. No se ha descrito el mecanismo exacto de la formación del acceso tubo-ovárico, aunque se manifiesta como una colección de pus en la trompa que compromete el ovario o una masa inflamatoria e infección de las trompas de falopio que se adhieren a los ovarios. Casi siempre es unilateral y también afecta a estructuras adyacentes, intestinos, vejiga y anexos contralaterales. Resultado del intento del organismo de aislar un proceso infeccioso formado por encapsulación. Es una colección de fluido que contiene gran cantidad de bacterias aeróbicas y anaeróbicas con células inflamatorias y material necrótico. Los microorganismos más frecuentes, la E. coli, bacteroides, ¿no? La Peptostreptococcus, especies aeróbicas y Streptococcus. Acá, estos microorganismos son los más frecuentes. Vemos acá una paciente con un absceso, ¿no? Con un DIU intrauterino y también su absceso. La etiología de los abscesos es aborto séptico, enfermedad, la complicación de un aborto séptico, enfermedad pélvica inflamatoria, infección puerperal. También puede formarse por diseminación local de infección asociada con enfermedad inflamatoria no controlada del intestino, apendicitis o cirugía anexial. Dijimos que los microorganismos, la E. coli, bacterios fragiles, bacterios específicos, Peptostreptococcus, ¿no? Y los Streptococcus aeróbicos. Los síntomas: dolor abdominal bajo, generalizado y abdomen alto. También la paciente tiene fiebre, escalofríos, descarga vaginal aumentada, náuseas y vómitos, diarrea, anorexia, dismenorrea, visión frecuente, cefalea, astenia, constipación, sangrado vaginal escaso.
Para hacer diagnóstico se requiere el reconocimiento de una masa inflamatoria, sin embargo, el dolor impide el reconocimiento de la masa al examen clínico. La paciente está bastante agudamente enferma, hay una sensibilidad exquisita al examen clínico, la palpación bimanual de anexos es subóptima, carencia de respuesta clínica del tratamiento, la paciente está demasiado quejumbrosa, ¿no? Por eso no se puede hacer un buen examen, un examen. El motivo de la consulta del paciente es el dolor, sangrado vaginal, flujo vaginal anormal. Y cuando se evalúa, vemos que la paciente tiene dolor, fiebre, flujo vaginal anormal, rebote, sensibilidad uterina, sensibilidad anexial, sensibilidad a la movilización del cervix. O sea, hacemos para diagnosticar también un método de apoyo, la tomografía, ultrasonografía. La tomografía abdominopélvica es la preferida en caso de duda diagnóstica y sospecha de malignidad, coexiste o patología gastrointestinal, apendicitis o diverticulitis. Vemos acá el complejo tubovárico y un absceso tubovárico. En un complejo tubovárico vemos una masa pélvica y en el absceso también masa pélvica. En un complejo tubovárico vemos, no hay colecciones. En cambio, en el absceso tubovárico hay colección fluida. En el complejo tubovárico, los ovarios y trompas están edematosas, visibles. En el absceso, ausencia de límites entre ovarios y trompas no identificables. En el complejo tubovárico, no separación entre ovarios y trompas, y acá en el absceso tubovárico está todo edematizado, ¿no? En la ecografía vemos que aparece típica, ¿no? Una masa anexial compleja de coherencia variable con restos septados, ¿no? Y márgenes irregulares. Otros neopiosalves o fluido ecogénico moteado o loculado en el fondo de saco. El diagnóstico diferencial de un absceso tubovárico es embarazo ectópico, neoplasia pélvica, endometrioma, torsión ovárica, quiste hemorrágico, hematoma ovárico, abscesos apendiculares y diverticulares. El tratamiento, como siempre, dijimos que tiene que ser como tratamiento único, es usualmente efectivo hasta el 70% de casos. Ninguno de los esquemas es superior. Deben considerarse los esquemas que incluyen clindamicina, metronidazol y cefuroxima. La cefalosporina de espectro extendido para gram negativos más que un aminoglucósido con clindamicina o metronidazol. El manejo quirúrgico tiene que ser quirúrgico y el drenaje, ¿no? Cuando no se alcanza respuesta clínica luego de las 48 horas de iniciar el tratamiento antibiótico, se tiene que hacer un manejo quirúrgico, ¿no? El acceso mayor de 8 o 9 centímetros de diámetro sin esperar respuesta al tratamiento antibiótico. Pacientes postmenopáusicas con mayor probabilidad de malignidad. Las opciones quirúrgicas vemos el drenaje por la laparotomía o laparoscopía, dependiendo de la habilidad del ginecobstetra, ¿no? Salpingoferectomía unilateral, histerectomía con salpingoferectomía bilateral, drenaje guiado por imágenes, no tanto por ecografía o por tomografía. La tasa de éxito va entre 77 a 100%. La vía es transabdominal, transglútea, transrectal o transvaginal. La vía transabdominal en abscesos en pelvis superior o abdomen. Vía transvaginal en abscesos pélvicos profundos. Vemos acá un drenaje laparoscópico, un drenaje por la laparoscopía y por la laparotomía. También igual, como se ve. Las conclusiones de la EPI. ¿En qué concluimos? Decimos que la EPI es una de las infecciones más comunes en las mujeres en edad fértil, no embarazadas. Por ello, y sobre todo por las secuelas que pueden conllevar esterilidad, gestación ectópica, recurrencias y dolor pélvico crónico, supone hoy en día un problema de salud pública importante. Ya lo dijimos anteriormente, en esto concluimos. Su etiología es polimicrobiana y los agentes patógenos más frecuentes, Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis, se contraen por vía sexual, por lo que comparten los factores de riesgo y de protección de otras infecciones que se transmiten por esa vía. Existe gran variabilidad en la forma de presentación de la EPI, desde prácticamente asintomáticas, subclínicas, hasta cuadros graves de abdomen agudo. Ello y la no existencia de signos o síntomas patognomónicos hace que se trate de una enfermedad subdiagnosticada.
de una entidad subdiagnosticada. Insisto, el retraso del diagnóstico y del tratamiento aumenta las secuelas inflamatorias, por lo que se recomienda iniciar pauta antibiótica ante toda mujer joven, sexualmente activa, con dolor abdominal bilateral y exploración bimanual dolorosa, una vez descartado el embarazo. Frecuentemente la CEPI es polimicrobiana y debe ser tratada con antibióticos que ofrezcan cobertura contra un amplio espectro de patógenos. Siempre debe cubrir la Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis, asociado cobertura anaerobios en ocasiones especiales y con duración adecuada. Generalmente se comienza con una pauta antibiótica domiciliaria y si la paciente no presenta mejoría, se indica tratamiento hospitalario para terapia endovenosa. Existen varios regímenes válidos y con eficacia demostrada para ambas situaciones. Si el tratamiento médico fracasa, se realizará una laparoscopía para drenar y salvar la cavidad abdominal. Y las conclusiones del acceso tubovárico es, el acceso tubovárico es la complicación de la EPI y el aborto séptico. El enfoque de manejo más adecuado es una terapia individualizada de acuerdo a la edad, estado clínico y opciones de la paciente correctamente informada. Las opciones de tratamiento incluyen antibióticos solo, laparotomía o laparoscopía luego de la falla al tratamiento médico o drenaje guiado. La tendencia de manejo se orienta a la terapia más conservadora y menos invasiva. Su prevención debe orientarse al manejo preventivo de la CEPI y del aborto séptico. Amigos, tenemos que prevenir las enfermedades pélvico-inflamatorias. Hemos tenido, bueno, ya dejé, ¿no? Ya soy ex docente. Hemos tenido alumnos, internos, residentes, colegas, ¿no? Que si nosotros no hacemos una prevención, tengo la suerte de compartir con mis colegas en el Hospital San Bartolomé, Ginecología Infanto-Juvenil, donde vemos niñas, 12, 13, 14 añitos, adolescentes, que yo me acuerdo a una de mis pacientes de 15 años, 14, 15 años, le pregunto, número de parejas sexuales. Hoy, doctor, ya me barrí con todo el salón. ¿Se imaginan? Entonces, pero esa chiquita tuvo un embarazo ectópico a los 16 años y conocía por nosotros en el hospital ella. A los 19 años, otro embarazo ectópico. ¿Se imaginan? Tenemos que prevenir las enfermedades pélvico-inflamatorias. Educación sexual a nuestros pacientes, obligatorio. Tamizaje a las pacientes de alto riesgo. Tratamiento adecuado y oportuno. Tratamiento siempre a la pareja o a las parejas. Pensar en ETS y EPI. Este tratamiento a la pareja es importantísimo. En más de una oportunidad he tenido pacientes, mujeres que trajeron a su pareja. Una señora trajo a 11 parejas sexuales para tratarle cuando la paciente tuvo un VIH. Entonces se asustó y de hecho que no lo trajo todos juntos, pero uno por uno, y así le dimos tratamiento. Y una vez un señor también trajo a 7 parejas sexuales. O sea, tenemos que nunca olvidarnos de las 4C. Eso tiene que ser a nuestros pacientes, educarles bien. A nuestros alumnos enseñarles bien eso. Nuestros alumnos internos, residentes, que las 4C nos van a prevenir mucho de la CEPI, de verdad. Tardamos 2 años en aprender a hablar y el resto de la vida en aprender a callar, dicen, ¿no? Que Dios les bendiga a todos ustedes. Estoy apto para sus preguntas, por favor. Sí, por favor, si hubiera alguna pregunta para el doctor Orestes. Muy bien, agradecemos al doctor Orestes por su exposición. Esperemos que siga colaborando con el cuerpo médico. Felicitaciones, doctor Orestes.